Bien, muchachos, ahora nos toca resolver las preguntas del tema. Recuerden que hemos hablado de la lírica barroca, más hablamos de Luis de Góngora y la obra Soledades, ¿no? También mencionamos a Quevedo y también pues las escuelas que había en ese tiempo y cómo era la realidad en el barroco, ¿no? Bueno, pregunta número 1. Elija los enunciados que corresponden al barroco español. 1. Se desarrolló en el siglo XVII, época de crisis. El siglo XVII es el siglo del barroco, ¿no? Hay crisis, hay sequía, hay hambruna, hay pestes, ¿verdad? Y la sociedad española, la alcurnia, indiferente, ¿verdad? Más la corrupción, buscando títulos, eso hemos visto. Verdadero. La 2. Se retoma los ideales clásicos. El barroco no quiere imitar, quiere inventar, ¿no? Entonces, eso de que se retoma, eso más del Renacimiento. Falso. 3. Se manifestó solo en la lírica. El barroco se dio en todos los géneros. Por ejemplo, Cervantes hace épica, ¿no? Escribe novelas. Por ejemplo, Calderón de la Barca hace teatro. Lírica, pues Quevedo, Góngora, ¿no? Pero no solo se dio en lírica. Falso. Representó los ideales de la reforma religiosa. La reforma religiosa se dio en el Renacimiento. A ver, acuérdate de Martín Lutero, Calvino, ¿no? Más bien, en España se va a la contrarreforma, ¿no? Y en el barroco, pues va a haber un espíritu contrarreformista. Entonces, ahí es falso. Solo la primera era correcta. Por eso, la A dice 2, 3 y 4, la B dice solo 3, la C dice 1 y 3, pero la respuesta es la D, solo 1. La clave es la D. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las vertientes o escuelas del barroco lírico español? No es fácil, ¿verdad? Recuerden de que hay varias escuelas en el siglo de oro, escuela italiana, escuela sevillana, salmantina, concertista, culterana, incluso hay una escuela tradicional, una escuela alegórica, pero están preguntando por las escuelas barrocas, ¿no? Recuerda también, pues, ¿no?, de que en el barroco, ante la crisis, hubo dos actitudes, ¿no? Una de enfrentar y otra de alejarse, ¿no? Una realista, otra fantasiosa. Entonces, las dos escuelas del barroco, tú ya lo sabes, ¿verdad? A ver, vamos a ver la A. Salmantina y conceptista. No, la salmantina de Fray Luis es en el Renacimiento, segundo Renacimiento. Conceptista sí de Quevedo. B. Culterana, sí, de Góngora, pero sevillana no, porque es el renacentista de Herrera. C. Sevillana y salmantina, ambas son renacentistas. La clave sería D. Conceptista y culterana. La clave es la D. Conceptista de Quevedo y culterana de Góngora. Fácil la pregunta. Pregunta 3. Indique el enunciado que corresponde al culteranismo. Recuerden que el culteranismo se llama así porque era hiperculto, ¿no? Tenía que ser mitología rebuscada, palabras en latín, usar cultismos, también pues no un gran vocabulario. Entonces vamos a ver cuál corresponde. La A dice, buscó la armonía entre el fondo y la forma. Recuerden que el culteranismo más le importó la forma, ¿no? Lo externo, ¿no? Falso. Se centró en la densidad del significado. No, esa es la escuela conceptista. La escuela culterana más le importó por lo externo, ya hemos dicho, ¿no? Que sea musical, ¿no? Que haya pues palabras bellas, ¿no? Bueno, entonces falso. Exalta el ingenio a través de la ambigüedad. Ambigüedad es el doble sentido, es la dilogía. Y eso es propio de la escuela conceptista, ¿no? Acuérdate Quevedo, ¿no? Su majestad es coja, no es coja, acuérdate. Entonces no es. La D, usa abundantemente la metáfora y altera la construcción gramatical. Claro, usa metáforas, se refiere siempre a otras cosas, y usa el hipérbato, ¿verdad? Entonces la respuesta ahí es la D. La respuesta es la D. Pregunta número 4. ¿Qué obra de Góngora pertenece a la etapa culterana y de gran erudición? Recuerden que Góngora tuvo dos etapas. Una etapa de poeta de la luz y otra de poeta de las tinieblas, ¿no? O ángel de la luz, ¿no? Ángel de las tinieblas, príncipe de la luz, príncipe de las tinieblas. Al principio fue sencillo, pero luego fue difícil, ¿verdad? Entonces, una obra de la segunda etapa. A. Romances. Los romances son versos populares, ¿no? Octosílabos. Eso es de su primera etapa. Falso. Soledades. Claro, es la obra, junto con Fábula de Polifemo de Galatea, Fábula de Píramo y Tisbe, son obras de su etapa culterana. C. Letrillas. No, eso es de su primera etapa, ¿verdad? Por ejemplo, la más bella niña, habíamos visto una letrilla. Y el Parnaso español es una obra pues que va a ser de Quevedo. Por eso la respuesta ahí es Soledad, la clave es la B. La B es la clave, ¿no? Fácil. Pregunta 5. ¿Cuáles son las figuras literarias que destacan en Soledad de Góngora?
Bueno, y en su periodo cuiterano, ¿no? También sabemos pues cuáles son esas figuras, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, el fragmento de Soledades, habíamos dicho, ¿no? Eras el año de la estación florida, o sea, se refiere a primavera. En que el mentido robador de Europa, se refiere a, pues, Júpiter, ¿no? Y así cada línea se refiere a otra cosa y esa figura se llama metáfora, ¿verdad? ¿De acuerdo? De este bostezo grande de la Tierra, ¿no? También hay uso, pues, en la obra de él también de mucho el hipérbaton. Entonces la metáfora del hipérbaton, ¿no? La A dice hipérbaton y antítesis. Antítesis no, eso es más de la escuela conceptista. B, metáfora e hipérbole. Más es metáfora e hipérbaton, ¿verdad? Epíteto y asíndeto. El asíndeto es cuando omites la conjunción y cuando debería ir, ¿verdad? La metáfora del hipérbaton. La clave es la D. La clave es la D. Bien. Pregunta número 6. Ya de la obra Soledades. Dice, era el año de la estación florida, en que el mentido robador de Europa. ¿A qué personaje mitológico se hace referencia en el anterior verso de Soledades? A ver, ¿a quién se hace referencia el mentiroso que robó Europa transformado en un toro, ¿no? Y de ahí el signo Tauro, ¿verdad? Pues ya lo tienes, ¿verdad? Dice A, Ganímedes. No, Ganímedes es el copero, que luego se menciona también, ¿no? B, Zeus o Júpiter. Es cierto, Arión. Bueno, Arión es el músico, ¿no? Poseidón, el dios de los mares, no aparece. Entonces la respuesta ahí es Zeus o Júpiter. La respuesta sería la B. La B. Y la última pregunta nos habla también de ese fragmento, a ver, que habíamos analizado. A ver, otra vez lo voy a leer, ¿no? Dice, era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna lanzarme su frente, ¿no? Y el sol toro rayó su pelo, luciente honor del cielo, que en campo de zafiro pasa estrellas. Cuando el que ministrar podía la copa Júpiter, mejor que el garzón de ida. La pregunta, a ver, en relación al fragmento anterior de Soledad I, de Góngora, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Recuerden que en la Soledad I nos habla de un náufrago que conoce pues unos campesinos, unos cabreros, ¿no? Y esta soledad está terminada, ¿no? Se llama Soledad de los Campos, ¿no? En cambio la otra soledad, la segunda, le falta y las otras pues ni siquiera fueron escritas, ¿no? A ver, la A es un poema de estilo renacentista. La Soledad I de estilo renacentista no es de estilo barroco, cuiterano. Falso. B, refiere las cuitas amorosas del poeta. En esa sección se muestra el poeta, no, se está describiendo solo el lugar, ¿no? El primaveral, ¿no? Como cuando Zeus, ¿no? Se llevó a Europa, ¿no? Ya. Luego un muchacho más bello, ¿no? Que Ganímedes. Pero no aparece todavía el náufrago, ¿no? O en todo caso, su dolor, porque cuita es dolor, ¿no? C, combina versos en decasílabos y octosílabos. Él combina versos, es cierto, en decasílabos, pero con heptasílabos, 11 y 7, y esa mezcla se llama silvas. ¿Te acuerdas la estrofa? Silvas. La D, emplea el hipérbato y la metáfora. Pues eso es cierto, ¿no? Además de emplear mucha mitología rebuscada, ¿no? ¿De acuerdo? Y así, se ha hecho la respuesta entonces de la D, y terminamos con las preguntas del tema, y ya nos vemos ya en el siguiente capítulo.